Conciudadanos, en mi calidad de presidente de la República y basado en la ley, quiero decirles en primera instancia que estoy a favor del espíritu del decreto 15-2020, del espíritu. Pero tenemos que entender que para el gobierno es prioritario atender a la población que está siendo afectada por esta crisis y garantizar la continuidad de los servicios esenciales. Por lo tanto, miren, nos sentamos a analizar con detenimiento esa ley 15-2020 para tratar de buscarle no solo el sentido, porque comprendo el sentido de la ley, sino para cerciorarnos que no pudiera ser objeto de impugnaciones por inconstitucionalidad. El decreto 15-2020 aprobado por el Congreso de la República contiene aspectos técnicos que hacen inviable su aplicación, así como hay disposiciones que vulneran la Constitución Política de la República de Guatemala, lo cual haría que sea una ley que nazca muerta. Primero, el decreto no es claro al indicar quiénes son los usuarios que deberán gozar protección, y les pongo un ejemplo. Imagínense que dicen a los usuarios de la luz, pero resulta que nuestra Constitución dice que ese servicio se llama energía eléctrica. Primera instancia. Segunda, deja abierto a cualquier persona. No es ayudar al pequeño, sino que se queda abierto a cualquier persona. Un gran consumidor podía también no pagar la luz. Lo que no decía también era el tiempo en el que se podía aplicar. Y, por lo tanto, al no tener temporalidad y al no estar fijado a quién va dirigido, adolecía de aspectos técnicos realmente difíciles de subsanar. En segundo lugar, se obliga al crédito hipotecario nacional a endeudarse sin indicar la fuente para su financiamiento. Es decir, le dicen, usted crédito de crédito a las empresas, pero no dicen de dónde va a sacar el crédito hipotecario nacional del dinero, lo que ponía en grave riesgo a ese banco y hacía, según la normativa de la ley de bancos, que tuviera que aprovisionar el 100% de los créditos que diera, porque no había otra manera de poder solventarlo, y por lo tanto tendríamos en riesgo la estabilidad del banco. En tercera instancia, la normativa no le dice al Ministerio de Finanzas que debe realizar las asignaciones presupuestarias para poder cumplir con el decreto. Por lo tanto, al no haber financiamiento, el decreto se quedaba como una ley más sin poder ser aplicada. En cuarto lugar, el decreto 15-2020 carece de una disposición que establezca la obligación reglamentaria para que el ente responsable de desarrollar la misma y el plazo de la emisión quedaran perfectamente definidos. Pero además de eso, le encontramos inconstitucionalidades. Primero, contraviene el artículo 119 de la Constitución Política de la República porque no delimita el grupo objetivo y el impacto económico que puede tener la norma que ellos están poniendo. Segundo, al momento de redactar la norma, permitía que grandes usuarios pudieran acceder al impago de los servicios contemplados, pese a tener la capacidad de pago y no haber dejado de operar durante el tiempo de la calamidad. Tercero, la norma también permitía evitar el corte de los servicios básicos a pesar de que alguien estuviera cometiendo actividades delictivas, como por ejemplo hurto, fraude, robo de fluidos, etc. En el artículo segundo, en lo que respecta a los servicios básicos, contravienen los artículos 15, 43, 44, 119 literal M, el 240 y 253 de la Constitución Política de la República de Guatemala. La normativa hace referencia al servicio básico de luz, sin embargo, este no se encuentra regulado de esa forma, por lo que debe presumirse que se refiere al servicio de la energía eléctrica, pero debe asumirse, presumirse. La norma no establece los parámetros para determinar a los usuarios que puedan acceder a dicho beneficio, ni a criterios técnicos, ni de selección para determinar con certeza a los beneficiarios. El plazo establecido carece de certeza debido a que contraviene el artículo 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala, pues la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo, y esta no es materia penal, y al volverla
retroactiva, hace inmediatamente que viole el artículo 15 y por lo tanto es inconstitucional. El plazo para los convenios de pago con las entidades prestadoras de servicios no es congruente, ya que no se determina cuándo los usuarios deben suscribir esos convenios. Y respecto al crédito hipotecario nacional sobre un fondo específico, se incumple con los artículos 119 y 240 de la Constitución, ya que no fija un límite de los recursos que cubran dicho fondo y tampoco establece, de nuevo, la fuente de financiamiento. En el artículo 4, en las condiciones de los créditos, contradice al propio artículo. Dice esa misma norma, ya que solo regula las condiciones de crédito para el servicio de agua y deja sin establecer lo relacionado a los convenios de pago para los otros servicios básicos. Contraviene las disposiciones dictadas por la Junta Monetaria al omitir el incumplimiento de las facultades constitucionales que le confieren a dicha Junta. Vulnera la supervisión ejercida por la Superintendencia de Bancos al imponer que los créditos sean otorgados sin mayores trámites en menos de 5 días. Además, no hace referencia a la situación de las municipalidades responsables del servicio de agua potable ni a las concesiones. Y aquí permítanme aclarar algo. La ley dice para las empresas de servicio de agua potable. Eso implica ¿a quiénes? ¿A las de garrafón, a las de botellita o a las de agua entubada? Nosotros suponemos que es a las de agua entubada, pero al dejar abierto cualquier empresa que ponga el agua potable en garrafón tendría derecho también, al igual que una municipalidad. Por lo tanto, la norma no es congruente. Yo estoy consciente de la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios básicos y para eso el gobierno hizo una propuesta para resolver estos aspectos, de manera que se cuente con un instrumento técnico y legalmente viable que atienda al espíritu de lo aprobado por el Congreso de la República. Y les quiero decir algo, antes de decirnos que estamos en contra del pueblo de Guatemala, permítanos, entren a la página del gobierno, lean el proyecto de ley nuestro y compárenlo con el proyecto de ley del Congreso de la República. Lean la presentación que va a estar puesta el día de hoy en la página de gobierno para que ustedes se den cuenta que lo que estamos diciendo es hagamos la misma norma, que sea, defendamos los intereses del más pobre, pero ojo, defendámoslo correctamente, porque hacer una ley que va a resultar inconstitucionalidad podría resultar en una burla para el pueblo de Guatemala, que lo último que quiere es estar siendo burlado. Señores, vete la ley, no el concepto. El concepto está en la propuesta de una ley que es efectiva, que protege a la persona, pero sobre todo que hace y le da certeza jurídica al usuario y al responsable de brindar el servicio. Que Dios bendiga a Guatemala.